Gracias a Dios, espero que estén bien cada uno de ustedes. Hoy vamos a tener este tiempo especial a través de la palabra del Señor. Vamos a leer lo que dice 2 de Tesalonicenses capítulo 1, el verso 3, que dice: debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es digno. Por cuanto vuestra fe, dice que va creciendo, y el amor de todos y cada uno de vosotros abunda para con los demás. Este pasaje, Pablo estaba agradeciendo a Dios porque sus discípulos en Tesalónica habían crecido en la fe. Y así como ellos, todos nosotros también debemos hacer que nuestra fe crezca si queremos alcanzar todo lo que Dios tiene preparado para nosotros. Es importante esto, que nuestra fe crezca. Ahora, no podemos quedarnos con el mismo tamaño de fe, ¿no? Cuando nosotros empezamos, debemos aprender a ejercitar nuestra fe. La fe es similar a un músculo del cuerpo. Si lo ejercitamos regularmente, dice que crecerá y se fortalecerá. Por ello que el mismo Señor Jesús dijo acerca de la fe que es como una semilla de mostaza, que inicia siendo pequeña, pero que puede convertirse en un gran árbol. Es por eso que a medida que nuestra vida cristiana va avanzando, nuestra fe también debe avanzar. No tenemos que estancarnos, sino tenemos que avanzar, tenemos que crecer conforme vamos en la vida cristiana. Un hombre que destacó que hizo crecer su fe fue Abraham. Y ya que a través de la fe él pudo alcanzar las promesas que Dios le había dado. Aunque en un principio parecía muy difícil, parecía algo imposible, fue conocido como el padre de la fe, Abraham. Por ello es que hay un pasaje en particular en la vida de Abraham donde él tuvo que estirar su fe al máximo para poder aferrarse a las promesas de Dios. Y fue el momento cuando Dios le pidió a Abraham que sacrificara a su único hijo llamado Isaac. Génesis capítulo 22, el verso 1a dice: aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham. Dios había probado a Abraham. Déjame decirte que la fe crece cuando es probada. La fe de Abraham, para crecer, tuvo que ser probada por Dios. Dios probó a Abraham en muchas maneras, pero a medida que Abraham iba superando las pruebas, su nivel de fe iba creciendo. Y si nosotros queremos que nuestra fe crezca, no debemos de temerles a las pruebas. Por el contrario, debemos entender que Dios, a través de las pruebas, Él va a estirar nuestra fe para grandes propósitos. Así que Dios va a permitir ciertas circunstancias en nuestra vida, porque eso será el mismo canal donde nosotros seremos inmensamente bendecidos. En lo que somos probados, somos aprobados por Dios. Génesis 22, el verso 1b: y le dijo a Abraham, y le respondió: heme aquí. Abraham le dijo: heme aquí. Y la fe crece cuando hablamos con Dios. Vemos que Abraham fue un hombre que él había desarrollado una amistad con Dios. Esa amistad se fortaleció. ¿Por qué? ¿Sabe por qué fortaleció la amistad entre Abraham y Dios? Porque Abraham supo escuchar la voz de Dios y responder a ella. Por ello que la Biblia dice en Romanos 10:17, un texto muy conocido: así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios.
Abraham aprendió a escuchar la voz de Dios. El hombre o la mujer de fe debe ser muy sensible para oír la voz de Dios y para obedecerle. Tu fe, mi fe, es como una semilla que necesita ser nutrida constantemente con la palabra de Dios. Si tú lees la palabra, cada día somos constantes, nuestra fe se va a nutrir. Y cuando yo alimento mi fe con la palabra, mi fe va a crecer y mi fe se va a fortalecer. Y por el contrario, si yo no alimento mi fe con la palabra, ¿qué va a pasar? Esa fe se va a secar como esa semilla que no recibe agua, ¿no? Y no va a crecer. Ahora, cuando nosotros leemos y meditamos en la palabra, nosotros estamos dejando que Dios nos hable. Y la palabra de Dios son vida. La palabra de Dios es alimento para nuestro espíritu. Miren, Génesis 22, el verso 2 y 3. Y dijo, toma ahora tu hijo, tu único, y Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Morián, y ofrécele allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Verso 3. Y Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo y cortó leña para el holocausto y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Interesante porque vemos aquí que Abraham se levantó muy de mañana. Dios le había dado una orden a Abraham. La fe crece cuando nosotros somos obedientes. Vemos que Abraham vivió muchas experiencias en su vida, pero definitivamente este fue uno de los momentos más difíciles para la vida de este hombre de Dios. ¿Qué le estaba pidiendo Dios a Abraham? Que le entregase la promesa por la cual él había esperado cerca de 25 años, su hijo Isaac. Imagínate, lo que él tanto había anhelado, lo tenía y ahora Dios le pedía, entrégamelo. Obedecer muchas veces no es fácil, porque muchas veces no vamos a estar de acuerdo. No me parece esto, no. Abraham no dijo eso. Él no dijo, no me gusta lo que Dios me está pidiendo. Pero déjame decirte que es ahí cuando Dios nos está probando para examinar nuestra obediencia. ¿Qué dice la palabra de Dios? Y Abraham dice, se levantó muy de mañana. Esto nos muestra que la obediencia de Abraham fue una obediencia inmediata. Abraham no pidió más señales ni confirmaciones de parte de Dios. Abraham obedeció prontamente porque él se levantó muy de mañana. La obediencia que Dios demanda de nosotros es una obediencia inmediata. La obediencia y la fe caminan juntas. Yo no puedo caminar en fe si en mi vida primero no camino en obediencia. Génesis 22, 5 dice, y volveremos a vosotros. ¿Qué dice? Debemos nosotros confesar la palabra de fe. ¿Por qué? Porque Abraham sabía el poder que había en una declaración de fe. Por eso le dijo a sus siervos, volveremos a vosotros. Él tenía esa fe, que iba a regresar con su hijo. Abraham no sabía lo que iba a suceder, pero lo que sí sabía es que Dios tenía todo bajo control. Dios tiene tu vida bajo control.
Y en la vida vamos a vivir situaciones en que nosotros no entendemos o nos preguntamos cómo Dios nos va a sacar de esta adversidad. Pero es ahí donde nosotros debemos aprender a declarar nuestra victoria con fe. Romanos, capítulo 10, podemos encontrar en el verso 10 que dice que con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Es interesante notar que no basta con creer, debemos nosotros confesar. El creer nos da acceso legal para poder, ¿no?, al poder de Dios, pero la confesión activa ese poder a favor de nosotros. Pues vamos a Génesis 22, el verso 7 y 8. Génesis 22, 7, 8 nos dice: entonces habló Isaac a Abraham su padre y dijo: Padre mío. Y él respondió: heme aquí, mi hijo. Y él dijo: he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Entonces dice, y respondió Abraham: Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. La fe crece cuando nosotros dependemos en Dios, porque Él le dice: Dios proveerá. Recuerda que Isaac seguramente había acompañado otras veces a su padre a ofrecer sacrificios a Dios. Y es por eso que se dio cuenta que algo faltaba. Su padre traía el cuchillo, el fuego, la leña, pero faltaba lo más importante: el cordero que iba a ser ofrecido. Pero Abraham fue un hombre que aprendió a depender de Dios. Por eso es que le responde a su hijo: Dios se proveerá del cordero para el holocausto. No importa en la situación que te encuentres, ¿de qué tenemos que aprender? A depender de Dios, que Él va a proveer lo que nosotros necesitamos para suplir nuestras necesidades. Él proveerá lo que tú necesitas. Digámosles: mi vida depende de ti. Confesaré tus promesas, creeré en tus palabras y me llenaré de fe. Voy a obedecerte, cueste lo que me cueste. Mi relación contigo estará más fuerte que antes. Vamos a orar. Mi Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias porque nos muestras de ejemplo la vida de Abraham, el padre de la fe. Nos muestras a través de ella, Señor, que tenemos que aprender a caminar en fe. Tenemos que aprender, Señor Dios, a creer lo que tú dices. Esa mayor convicción que tenía Abraham fue porque era un hombre obediente a ti, Señor, obediente a tu palabra. Lo que tú le demandabas, lo que tú le pedías, Él lo hacía, Él lo obedecía inmediatamente. Ayúdanos a nosotros también, Señor, que nuestra fe sea alimentada con tu palabra cada día. Mi Dios, ayúdanos a enfrentar cualquier situación que nos encontremos, que sea tu palabra predominando en nuestras vidas, y aprender de Abraham, este padre de la fe, el amigo de Dios, amigo tuyo, porque tenía una buena relación contigo. Ayúdanos a nosotros, que nuestra relación contigo cada día sea alimentada a través de tu palabra, a través de la oración, y tener esa fe que va creciendo cada día, Señor Dios. En ti encontramos seguridad, en ti encontramos paz. Ayúdanos, Señor Dios, cualquiera que sea nuestra circunstancia, alimenta nuestra fe con tu palabra. Que nuestra relación, que nuestra vida devocional cada día sea mejor contigo, Señor Dios. Gracias, mi Dios. Gracias por este momento, en el nombre de Jesús. Amén. Dios le bendiga, mis hermanos.